Bueno, cuéntenme si se ve la presentación. Sí, bro. Sí, profe. Sí, bro. Bueno, Sí, sí. habíamos comenzado la clase pasada con herbicida y habíamos visto todo lo que era las generalidades de herbicidas. ¿Se acuerdan? Los usos del herbicida, qué pasa con un herbicida aplicado al suelo, qué pasa con un herbicida aplicado en la parte foliar, cómo se comportan. Y empezamos, también vimos los métodos, ¿se acuerdan? Los métodos de aplicación, que era un pre-plantación incorporado, que era un pre-emergente, que era un pre-trasplante, un post-emergente, un post-emergente dirigido, bueno, todas las formas de aplicaciones, vimos lo que era sistémico, vimos lo que era de contacto, y ahora, bueno, y empezamos con la parte de los modos y mecanismos de acción, bien, que están los distintos grupos de herbicidas. Y ahora continuamos con los grupos de herbicidas. O sea, vimos los principales grupos, vimos la semana pasada, y ahora continuamos viendo los otros principales grupos que nos quedan. No son todos los grupos que existen, ¿no? Son los grupos de herbicidas donde hay productos que son utilizados en los cultivos de nuestra región. Eso, para que quede claro, siempre tratamos de enfocar la materia a la región, ¿no? Entonces, nos basamos en los cultivos que se hacen en nuestra zona. Bien, por eso por ahí van a ver un montón de herbicidas y grupos completos donde por ahí no hay ningún producto que se utilice o que esté registrado para nuestros cultivos. Bueno, dicho eso, cargamos. Hoy vamos a empezar con un grupo muy importante que son los inhibidores de la síntesis de aminoácidos. Dentro de estos inhibidores de síntesis de aminoácidos tenemos uno de los herbicidas, el herbicida más importante, digamos, que hay en los últimos tiempos, ¿no? Que es el glifosato. Seguramente lo han sentido nombrar. ¿Alguien quiere entrar? El glifosato es un producto que podríamos decir dentro del tiempo que tiene cada droga, es un producto, yo lo llamaría moderno, por más que sea del año 74, digamos, esa cantidad de años sigue siendo un producto relativamente moderno, ¿no? El glifosato es un ácido orgánico débil, derivado del ácido fónico y del aminoácido glicina. Al ser un ácido orgánico débil, tiene varias ventajas, ¿no? Y está formulado como sal. Y estas sales son solubles en agua. Ya vamos a ver que son distintos tipos de sales. En el mercado fue desarrollado y puesto en el mercado en el año 74 por la empresa Monsanto. Hoy en día la patente está vencida y hay muchísimas marcas de glifosato, ya lo vamos a ver. Bueno, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las características del producto, no? A ver, es un producto que tiene, la realidad es que tiene muchas ventajas a la hora de usarlo. Primero, es moderadamente corrosivo de materiales de hierro galvanizado, ¿bien? Importante porque en el año 70 y pico habían muchos materiales de hierro y galvanizado, tanques de pulverizadora y demás, y había muchos herbicidas, productos en general, que eran muy corrosivos de estos materiales. Este en su momento trajo una ventaja al ser moderadamente corrosivo, ¿no? En cuanto a las temperaturas normales que los utilizamos, es bastante estable. O sea, no tiene volatilidad, no tiene fotodegradación. Bueno, abajo lo dice, no es volátil, es fotoestable, o sea, no es fotolábil, la luz no lo degrada. Entonces, bastante estable en los rangos de temperatura que vamos a manejar. Generalmente no persistente en el suelo, dice generalmente porque hay algunas situaciones en las que puede persistir más tiempo de la vida media en el suelo. Tiene una vida media aproximadamente de 60 días, pero bueno, bajo ciertas características hay mucha información de glifosato. La verdad que hay compendios y investigaciones enteras gigantescas
Está toda esa info para mirar. Si alguno quiere, lo subimos y la tienen ahí de soporte. Tiene una vida media aproximadamente de 60 días. Es fuerte, o sea, tiene fuerte absorción en el suelo. Eso, o sea, es retenido por las partículas del suelo, lo que le permite que no se lixivie. Bien, por un lado no se lixivia. Y además tiene degradación microbiana, lo que le confiere cierto comportamiento positivo, llamémoslo, en lo que es contaminación de suelo y demás. Todo esto también, por ahí no lo dice, pero no tiene, vamos a ver, no es un herbicida que tenga actividad como controlador de semillas en el suelo, o sea, no tiene actividad de preemergente, este es esencialmente postemergente, ¿no? La enzima que inhibe, donde ejerce su acción de control, es la 5-enol piruvyl shikimato 3-fosfato sintasa, una enzima muy específica. Y esto genera que sean inhibidos los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptofano. Les iba a decir, bueno, no sé si se han dado cuenta que por ahí no lo explicamos, pero bueno, creo que se entiende que cada modo de acción de los herbicidas tiene un mecanismo donde actúan por el medio del que normalmente hay una inhibición enzimática, ¿bien? Es el principal método de acción del herbicida, como controlando las malezas, inhibiendo ciertas enzimas, ¿no? En este caso se inhibe esa enzima que está ahí. Bien, glifosato, como dice ahí, es esencialmente no selectivo. Que sea no selectivo, se acordarán, quiere decir que no tiene selección de nada. Normalmente afecta a cualquier planta. Después vamos a ver el tema de resistencias al final de la clase, que es otro tema, pero inicialmente era un herbicida no selectivo, como dice ahí, para un rango muy amplio de especies, anuales, perennes, monocotiledones, dicotiledones. Estas son las dosis de ingrediente activo, ¿no? Estas dosis de ingrediente activo puro. Áreas cultivadas y no cultivadas. Esto es importante porque en la actualidad hay un montón de formulaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es clave a la hora de poder convertir la dosis. De aplicación postemergente, bien, como habíamos dicho, es exclusivamente como postemergente. Este comentario habla de que hay ciertas situaciones donde se puede lograr una selectividad ajustando dosis en momento de aplicación. A ver, el concepto es que es un herbicida no selectivo, ¿bien? Se lo repito y se lo digo, porque hasta en los finales, aunque les parezca ilógico o llamativo, hasta en los finales a veces cae algún alumno y no sabe si es selectivo o no selectivo, cuando es lo más básico de herbicida, conocer el glifosato. Pero bueno, se los aclaro como para que entiendan un poquito por qué a veces uno es tan repetitivo. El tema de la selectividad es una cuestión accesoria, digamos, una cuestión muy puntual y anecdótica, digamos. Hay ciertos cultivos en ciertos momentos que se ha investigado que permite una selectividad marginal, llamémoslo, o sea, de alguna manera se banca un poquito una dosis de glifosato, pero esto es una cuestión puntual. El herbicida es no selectivo. Bien, otras formas para aplicar el herbicida, la forma más habitual es a través de un botalón, bien, dependiendo de la situación, con pastillas. Y teníamos, acá por ejemplo tenemos una aplicación típica en frutales, donde el frutal tiene primero una polaina, que es una protección para evitar que el herbicida toque la planta, y después tiene lo que se denominan campanas, que son estructuras normalmente de goma. Lo que intenta lograr esa campana es generar una aplicación sin deriva y sin pérdida de herbicida para evitar
contacto del herbicida con la planta, ¿no? Tratando de hacer una aplicación localizada en esta zona, ¿bien? Acuérdense que el glifosato, al ser no selectivo, en los cultivos los va a afectar, ¿bien? Acá tienen un resultado de una aplicación de un glifosato con pantallas, seguramente. Vamos introduciéndonos un poquito en la temática, digamos, la vid. Se dice que a partir del tercer año, que ya tiene el tallo lignificado, ese tallo con más de 3 años lignificado no tiene absorción, por lo tanto es seguro a partir del año 3 aplicar al tronco, digamos. O sea, si uno toca el tronco lignificado, no hay absorción, no hay daño de herbicidas, ¿no? Pero en los primeros tiempos, los primeros años, tenemos que usar alguna protección. Bien. Habla de otras formas, aplicadores a soga, uso de pantallas, lo que les estábamos mencionando, las pantallas y la polaina, que es lo que se le pone en la vid. Los aplicadores a soga eran unos aplicadores que venían antes, todavía se ven algún tipo de estos productos, pero que hay con soga, que hay con similares a una esponja, bueno, era un recipiente, en el caso de la soga era un tubo de PVC de 40 milímetros, 50 milímetros, donde estaba contenido el líquido en ese tubo y en la punta tenía una soga gruesa con cierta forma, donde, digamos, de alguna manera la soga quedaba empapada con el líquido que había en el tubo. Entonces era como, imagínense un palo de stick de hockey, donde la base era la soga y el palo en sí era el tubo. Entonces iban haciendo un control tocando la maleza que querían controlar. Bien, era para aplicaciones, el aplicador de soga era para situaciones puntuales, donde vos ibas donde tenías cultivo, o en algunas chacras, además, vos ibas con eso tocando la maleza. Y a medida que se iba consumiendo lo de la soga, seguía mojando el líquido. Se dejó de usar, digamos, tenía problemas con el tema de la tierra, del barro, se generaba un barro ahí, así que no era muy eficaz. Bueno, bioingeniería, cultivos tolerantes al glifosato, los que se denominan Roundup Ready, bien, resistentes a Roundup. Esto tiene que ver con una modificación genética, un gen introducido para lograr selectividad. Bien, entonces hay cultivos que son selectivos a glifosato mediante ingeniería genética. La soja es el caso más común, pero hay un montón más. Bien, ahí habla de soja, maíz y demás. Bueno, acá tienen un pantallazo. Esto está desactualizado, pero son los ingredientes activos de glifosato que hay en la actualidad. Esto es del 2011. Hoy probablemente hayan cambiado muchos de estos, pero seguramente el número es aproximado. Esto también es para que ustedes entiendan la cantidad de marcas comerciales que hay. Acá están las descripciones de las sales. La sal, tenemos la isopropilamina, que es la que más se difundió. Después tenemos la sal monoamónica, que son las formas sólidas, digamos, ¿bien? Que ya sea en polvo o gránulos. Normalmente son gránulos hoy en día. Y después está la sal potásica, que es cuando la concentración de la formulación es elevada. Por ejemplo, la del 78, la del 74, la del 66. Bueno, hay muchas, según la empresa, hay muchas concentraciones. Imagínense ustedes que ya han visto un poquito lo que es formulación y concentración, la importancia de saber qué porcentaje de concentración viene el ingrediente activo. Imagínense cuando le llamen a algún productor y le diga, che, voy a aplicar glifosato. No le van a decir voy a aplicar glifosato, voy a aplicar Roundup. Ellos le llaman Randal, que en realidad la marca es Roundup, pero le llaman Randal a todo, a cualquier marca. ¿Bien? Se han familiarizado con la marca, eso es muy común, ¿eh? Le digo para el momento que les toque asesorar, ellos no les van a decir, che, tengo marca Escoba Max. No, le van a decir, tengo Roundup.
Y si vos le preguntás, recién te van a decir qué marca tienen. Es una cuestión así, tengo random, ¿qué? Yo le pregunto, ¿cuál tenés? ¿El full, el random verdadero, el full 2, el full max? No, tengo tal marca. Bueno, como para ir entrando en ver qué concentración es. ¿Bien? Bueno. Estos grafiquitos, como van quedando desactualizados, pero el mensaje continúa, digamos. El objetivo es que ustedes entiendan qué pasó con glifosato. En los años 90, recuerden que en fines de los 70 se descubre el glifosato, pero como todo producto tuvo muchísimos años de adopción de la tecnología. ¿Bien? Una vez que la tecnología es descubierta, pasan muchos años hasta que se adopta, ¿no? Si es que se adopta, por ahí no hay buenos resultados, no hay adopción. Pero en el año 90, estas son el porcentaje total de soja, ¿bien? Pero no sé si está en qué está en acres, bueno, no importa. Porcentaje de superficie de soja, seguramente. Lo que intenta mostrar es cómo año a año, a partir del año 90, la valla soja es glifosato. Son los herbicidas más usados, ¿no? Tenemos glifosato, trifluorina, pendimetalín, clorimburón de etil, imazaquín y imacetapir, que ya algunos lo hemos visto, otros no todavía. Cómo estos herbicidas que se usaban en soja, cómo el glifosato les fue ganando, miren, le fue ganando, y hasta el año 2006 se comió prácticamente todos los otros herbicidas, digamos. La efectividad del producto y la posibilidad de tener un cultivo resistente, desapareció todo lo otro. O sea, era muy fácil controlar malezas con esa tecnología, ¿no? Un herbicida no selectivo que mata todo y un cultivo resistente. Bien, fue la verdad un cambio tecnológico muy importante y abrió la puerta para los otros cultivos que después empezó fuerte todo lo que es resistencia. Hoy en día seguramente esta paleta se está abriendo de vuelta, ¿no? Con estos productos debido a las resistencias, ya lo vamos a ver, que ha generado este herbicida con los cultivos Roundup Ready. Bueno, estos grafiquitos, por ahí está bueno que los miren ustedes detenidamente. Son los acres de soja, cómo ha ido creciendo los acres plantados y los acres tratados con glifosato, la producción de soja, bueno, relación del glifosato con la soja, bueno, a ver, resumiendo, después lo miran, todo tuvo que ver con todo, digamos. El crecimiento hoy del cultivo de la soja, al margen de la cuestión económica que tiene el país, como ha logrado posicionarse en el país, en muchos lugares del mundo, mucho tiene que ver con esto, mucho tiene que ver con esa tecnología de control de maleza, ¿no? O sea, se hizo tan sencillo el control de malezas que por ahí podías maximizar todo el resto de las condiciones de manejo de cultivo y terminaba siendo muy productivo, ¿no? Entonces, entre comillas, se podría decir que era mucho más fácil producir, ¿no? Y eso trajo aparejado aumento del rendimiento, que muchos productores se vayan volcando a ese cultivo, además ese cultivo a nivel mundial el consumo fue creciendo, bueno. Pero muchas cosas, pero la verdad que gran parte del crecimiento tuvo que ver con el glifosato. Bien, tiene algunas particularidades a tener en cuenta. Por ejemplo, hay factores que afectan al glifosato, ¿no? En realidad esto de condiciones ambientales que vamos a explicar tiene que ver un poquito con muchos herbicidas, pero algunos sufren más que otros.
las condiciones ambientales, como puede ser un extremo calor, un extremo frío, sequía, van a disminuir la efectividad del producto. Bien, principalmente viene dado por las penetraciones o los ingresos de los herbicidas en la planta. ¿No? Tienen que ver mucho con la parte de la cutícula, el ingreso, la movilidad y demás, ¿no? Pero bueno, sí tenemos problemas. Para que ustedes una idea, hoy sigue siendo el producto que más se utiliza en nuestra zona para controlar maleza en lo que llamamos terrenos sin cultivo, en lotes que ya han sido finalizados. Y bueno, en este momento están los cultivos. Me dan 2 segundos. Denme 2 segundos que abro una puerta y vuelvo. 2 segundos. Bueno, disculpas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Disculpen que había dejado ensayado a mi señora con los niños. Tenía que ir a la escuela. Ok, bueno. Seguimos. Les decía que uno de los principales problemas de los herbicidas son cuando las temperaturas son extremas, cuando hay sequedad muy avanzada, empiezan a haber distintos problemas. En esta época, donde ya empieza a haber riesgo de temperaturas muy bajas, después empiezan dentro de un par de semanas más, seguramente van a empezar las primeras heladas, ya son momentos medios críticos para una buena aplicación de un glifosato. O sea, necesitamos que haya cierta temperatura para que tenga movilidad y demás. Y además, cuando ya empiezan las heladas, normalmente las heladas eliminan la parte aérea de la mayoría de las malezas, de las de verano y de las de perennes. Quedan algunas de invierno, pero también, además de la maleza de invierno que no fuera quemada por una helada o afectada por una helada, el herbicida tampoco tiene temperaturas para trabajar. Entonces, en conclusión, no en cualquier época del año da lo mismo aplicar un herbicida como estos, ¿no? Para que se vaya entendiendo y vamos entrando en tema, ¿no? De lo contrario, también es importante el otro extremo, digamos, épocas de extremo calor. A ver, viento sonda, donde hay sequedad extrema, todos esos momentos son críticos, ¿no? Son críticos para la aplicación. Hay cierta tecnología, coadyuvante y demás, pero lo ideal es buscar momentos apropiados. Condiciones físicas y químicas, adición de otros herbicidas, pueden afectar el efecto, ya lo vamos a ver eso. El agua, la calidad del agua, también lo vamos a ver. Agregado sulfato de amonio y pH. Bueno, entrando un poquito más específico en lo que habíamos hablado de las condiciones ambientales que afectaban. Habíamos hablado de temperatura y humedad relativa. Primero, bueno, tiene que ver con una parte, lo que es aplicación, o sea, temperatura elevada, humedad relativa baja, va a generar un efecto sobre la evaporación de las gotas de la aplicación, lo que ya vimos, ¿no? Eso no tiene que ver por ahí con el glifosato, sino con la aplicación en sí. Bueno, que es lo que hablábamos de potencial de evaporación con esas características. Todo esto tiene que ver con aplicación. El viento que me puede generar una exoderiva o una endoderiva, ¿bien? Que son pérdidas del producto por acción del viento.
lluvia que me va a generar dilución y lavado, obviamente, que es una deriva interna, endoderiva, se menciona. Rocío, en esta época, es una época clave de rocío, por eso creo que lo he mencionado, pero es positivo entrar a aplicar tarde, no entrar temprano. Suponete, hoy hoy es un día, si vos tenés que aplicar glifosato hoy día, con la cantidad de agua que tienen las hojas de las malezas, es conveniente entrar después de las 11, digamos, cuando ya se haya secado un poquito el rocío. Alta luminosidad, baja humedad relativa y baja humedad del suelo genera lo que normalmente conocemos como cutícula lipofílica. Esto es una barrera en el ingreso de los herbicidas, no solamente el glifosato, sino los graminicidas, principalmente, ya lo vamos a ver porque hoy vemos graminicidas, son fuertemente afectados por el efecto de cutícula lipofílica. Bueno, ventana de aplicación tiene que ver con todas las condiciones necesarias que se cumplan para que sea efectivo el control, ¿no? Muchas veces es difícil tener todas las condiciones, o sea, los que estamos en campo y vemos constantemente la problemática del viento y demás, sabemos que no es tan fácil andar eligiendo el día, pero bueno, por lo menos que les quede clara la parte teórica, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito que tiene que ver con glifosato, de la calidad del agua de la aplicación. Voy a sacar la presentación. Bueno, consulta de glifosato. No sé si les ha quedado algo, ¿no? Comentarles, por ahí no tienen claro. Ustedes preguntan, ¿con qué agua piensan que se aplican los productos fitosanitarios? ¿Con la misma agua del riego? ¿Qué riego? ¿El agua que viene por la sequía? Para mí debe ser agua potable. Agua potable, agua de riego de la sequía, supongo. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre? Y que cumpla ciertas características, porque, por ejemplo, hay una diapositiva que decía que dependía del pH también. Sí, en realidad todo lo que han dicho está dentro de los rangos, pero por eso les pregunto, porque la calidad de agua con la que se aplica varía, ¿bien? No todos los productores aplican con el mismo tipo de agua, ¿no? Eso hace que las condiciones con las que largamos una mezcla sean totalmente distintas, ¿no? Tenemos productores que van a aplicar con agua de la sequía, tenemos productores que van a aplicar con agua de un pozo, tenemos productores que van a aplicar con agua de un reservorio. Muy pocos son los que usan el agua potable. La realidad es que productores grandes, no. Agua potable, no, con seguridad. Productores muy chicos pueden llegar a utilizar el agua potable, pero el agua potabilizada no se usa para aplicación. Por una cuestión de cantidad y de consumo, ¿no? Bueno, como partimos de calidades distintas y de situaciones diferentes, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué tipo de agua es la que el productor utiliza para las aplicaciones? Bueno, acá estoy presentando. Si no se ve, me avisan. Bueno, vamos a leer la frase esta de Torres, que dice que el agua afecta la estabilidad de los agroquímicos a través de la degradación de las moléculas o la inactivación y movilización en función de las sales y materiales disueltos en ellas. Sí, siempre a mí me trajo una frase de un especialista en la temática que dice que el peor enemigo de los fitosanitarios es el agua, ¿bien? Haciendo referencia a la gravedad que pueden generar las calidades de agua en la mezcla, ¿bien? Y los factores que van a influir en la calidad del agua tienen que ver con todo eso que está anotado ahí. El pH, que digamos parte de una hidrólisis del agua, pero termina siendo pH del agua. La materia orgánica que tenga ese agua,
que me va a generar un proceso de absorción. Principalmente materia orgánica se refiere a aguas que vengan de turno, de río, reservorios. Partículas de arcilla en suspensión también tiene que ver con agua de río. Presencia de sales y sus respectivos cationes. Esto normalmente pasa con los pozos, donde puede haber calcio, magnesio, bueno, hierro y aluminio en nuestra zona no tanto, pero aniones como sulfato, carbonato, cloruro y bicarbonato seguro. Bien. Estas sales, todas estas sales de calcio que forman carbonatos y cloruros y demás son el famoso sarro que encontramos mucho en nuestra zona, ¿no? El sarro de las teteras. Hoy usamos tetera eléctrica, pero también si no tenés elementos de limpieza en el agua, se precipitan estas sales. Bueno, eso son factores perjudiciales para los fitosanitarios que se van a mezclar en ese agua. Bueno, acá habla un poquito del fenómeno de hidrólisis. A mí no me interesa que se lo sepan, ya lo deberían saber de química. Lo que a mí me importa que sepan es que eso me va a condicionar un pH de la solución, ¿no? ¿Qué es lo importante, no? Saber qué pH de agua tengo, ¿no? El pH, a modo general, un pH elevado de 7 en adelante me puede generar problemas en la mezcla, ¿no? Este agua con ese pH me va a generar, entre comillas, digámoslo así, un daño a mi fitosanitario, a mis productos que yo he ingresado al tanque. No todos los productos tienen el mismo rango de pH. Hay productos que necesitan pH 4, otros que necesitan pH 5, 6, algunos necesitan pH 7, que son los pH donde hay estabilidad. Normalmente la mayoría necesitan pH de 7 para abajo, hasta 4. Por eso ahí pone que un rango es de 4 a 6, el pH de acidificación. Bien. ¿Qué más? Todo lo que tenga que ver con corrección del pH. El pH es fácilmente corregible mediante el agregado de ácidos. Hay un montón de productos comerciales que tienen regulación de pH, o sea que son ácidos, ácido fosfórico, sulfúrico, cítrico, acético. Bueno, también hay productos que tienen más prestaciones, no solo regular pH, sino tienen actividad surfactante y demás, que ya los verán cuando salgan al medio, pero hay muchos productos. Pero bueno, bajar el pH es clave. Es clave para tener una calidad de agua que no sea peligrosa para mis productos. Bien. Importante esto que dice acá abajo. El regulador de pH tiene que ser colocado en el agua antes que los productos, lógicamente. Yo tengo que acondicionar ese agua. Por lo tanto, se recomienda aplicar estos productos, mezclar por un tiempo considerable y recién agregar los fitosanitarios. Siempre todos estos tipos de coadyuvantes y reguladores de pH tienen que ir primero en la mezcla. Bien, habíamos hablado de la presencia de iones, o sea, sales que van a liberar sus iones en el agua, y esto se lo conoce como dureza del agua. Cuando se habla de aguas duras, hace referencia a presencia de sales o iones, que pueden haber cationes, calcio, magnesio, aluminio, hierro, sodio, y aniones como carbonatos, cloruros y sulfatos. Bien, estos iones principalmente se cuantifican con un método que es la cantidad de carbonato de calcio. ¿Bien? La cantidad de carbonato de calcio en partes por millón me da una idea de la dureza del agua. En un análisis de agua normal, que uno saca el agua, la lleva a un laboratorio cualquiera te puede hacer, pH lo podrías hacer vos con un pHímetro si quisieras, pero
La dureza, la cantidad de carbonato de calcio que hay en parte por millón, te lo hace casi cualquier laboratorio, es algo muy sencillo. Te van a dar una referencia de eso. Y en función de eso vos podés determinar si tu agua, como dice ahí, es blanda, semidura, dura, muy dura. Es muy típico que los pozos de nuestra zona tengan valores de dureza de 110 partes por millón para arriba, ¿bien? Hasta 200, 200 y pico, depende del pozo, ¿no? O sea que en nuestra zona prácticamente siempre tenés problemas de dureza. Bueno, ¿qué pasa con estos iones que están presentes? Y reaccionan con las moléculas de los fitosanitarios y terminan formando sales que generan un precipitado, ¿no? Se forman sales y precipitan, ¿bien? Eso es lo que pasa con la reacción en el tanque, ¿no? Es lógico que voy perdiendo productos. O sea, si tengo un 10% en el caso del glifosato, inactivado por sales, porque precipitaron, porque reaccionaron en el tanque, yo voy perdiendo productos. También, bueno, acá habla ya específicamente de cuáles son los más afectados, habla de glifosato, cetoxidin, 2,4-D, bueno, ahí están los más afectados. Habla de la corrección, que también les mencioné, hay distintos productos comerciales, envases de ácidos, ¿no? Fosfóricos, sulfúricos, cítricos. Bueno, le hace mención al sulfato de amonio, esto es una linda aclaración. El sulfato de amonio, que es una sal del ácido fuerte y base débil, ideal para bajar pH. Sulfato de amonio tiene función de fertilizante, ¿bien? El sulfato de amonio es un fertilizante que se comercializa como forma líquida o forma sólida, ¿no? Se descubrió, esto es a modo anecdótico para que lo sepan, que tiene actividad de reducir pH, tiene actividad para secuestrar cationes. ¿Qué quiere decir que secuestre cationes? Que se une a esos cationes que andan dando vuelta en el agua y los precipita como sales insolubles. Por lo tanto, mi producto fitosanitario, cuando lo ingreso al tanque, tiene menos probabilidad de generar estas sales, porque los cationes que estaban han sido captados. Se llama que han secuestrado esos cationes. Por eso van a escuchar por ahí productos que dice secuestrante de cationes. Bien. Y además de todas estas características, se ha visto que hay una mejora en la penetración a través de la cutícula de las malezas con el agregado de sulfato de amonio. Esto puede generar una gran ventaja a la hora de ingresar el producto, ¿no? Ahí hay una concentración de sulfato de amonio para las aplicaciones, ¿no? Bueno, vamos al cuestionario. Bueno, ¿qué le pareció el lado? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? Esto es muy importante. La mayoría de los agrónomos de esto, nada. O sea, la verdad que no le pasan piola. Y es muy sencillo, digamos, porque vos podés sencillamente en la finca decir, bueno, ¿con qué agua aplico? Y con la de este pozo. Perfecto. La hacemos analizar, ves qué pH tenés y qué cantidad de carbonato de calcio. Y en función de eso, definís qué producto va a utilizar y las dosis de ese producto y listo, lo usás para siempre, digamos. El pH y la cantidad de carbonato de un pozo no varían mucho, tienen una fluctuación en el año, pero no es grande, así que bueno, para que les quede claro. ¿Ninguna pregunta, algo sobre el tema? Si no, seguimos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Sí. mejora la absorción agregando amonio? Es una característica del producto. No está bien descubierto, digamos, tampoco se le ha dado súper importancia, pero se usa mucho, por eso yo se los coloco. Hay algún fenómeno que genera que hace que los herbicidas, principalmente el glifosato,
logren penetrar en mayor cantidad. Digamos, se observa con el control final de la maleza, ¿no? Pero no está muy bien definido por qué. Bien, porque he escuchado que muchos productores agregan gasoil y dicen que les quema todo. Sí, en el campo se utilizan un montón de productos. Yo diría extraños, llamémoslo por decirlo. Usan gasoil, usan querosén, usan detergente, aceite de cocina, bueno, todos normalmente con la tendencia a ahorrar en un producto, un ahorro, digamos, no bien hecho, no bien pensado, ¿no? Pero bueno, el gasoil está muy difundido, sobre todo en las aplicaciones antiguas. Hoy en día tenés la disponibilidad de toda esta herramienta, por ahí antes no, entonces si vos tenías algo casero que te ayudaba, bueno, por ahí lo hacías. Es cierto que el gasoil tiene un efecto de coadyuvante, bien, logra disminuir la tensión superficial del agua y además genera un cierto mantenimiento del producto en la hoja para usarlo con el objetivo de usar un glifosato solamente, o sea, un producto no selectivo. Después tenés los problemas que te generan productos como un gasoil en un tanque de una pulverizadora, ¿no? La suciedad, la mugre, la permanencia en el tanque. Acordate que esa pulverizadora, vos decís, bueno, a ver, che, hoy tengo que aplicar glifosato, perfecto. Cargas con glifosato, cargas con gasoil, aplicás. Y después vos a los días probablemente tengas que aplicar un herbicida selectivo en ajo o en cebolla en esta época. Entonces hay que lavar muy bien la pulverizadora, que no le queden ni resto de glifosato, ni resto de gasoil y demás. En cambio, con el uso de estos productos reguladores de pH, secuestrantes de cationes, tensioactivo y demás, no son peligrosos a la hora de utilizarlos por encima de un cultivo. No sé si me entiendes. O sea, si vos regulás pH y demás en un tanque con agua, lo haces no solamente con los herbicidas, lo haces con los insecticidas, con los fungicidas, con cualquier producto que vos vayas a aplicar a la planta, ¿no? Entonces son mucho más seguros y con menos riesgo de fitotoxicidad. No sé si quedó claro, si hay alguna pregunta más. Se entendió, muchas gracias. Ok, bueno chicos, seguimos. En el campo van a escuchar muchas cosas, algunas son útiles y otras por ahí son costumbres antiguas que venían y bueno, se tienen que ir reemplazando por la tecnología, porque la verdad que hoy tenemos muchas herramientas eh, para, para hacer cosas bien, ¿no? Bueno, ahí no sé si está viendo, esto es un trabajito que en parte intenta explicar algún temita. Dice, esperen que hay alguien que quiere entrar. Está desconectado para eso. Sí, bien. Bueno, continuamos. Acá les muestro este grafiquito. Habla un poquito del control de correhuela, que ustedes ya la deben conocer, con glifosato, aplicado en distintos volúmenes de agua. Acá pueden ver ustedes la dosis del formulado comercial, esta es del ingrediente activo, pero vamos con la dosis del formulado comercial y vamos con 4 volúmenes de agua que se midieron, 93, 186, 280 y 560. Y acá dentro está el porcentaje de control. ¿Bien? Bueno, ¿qué ven acá? Aprendan a leer gráficos y coméntenme qué observan, qué conclusión pueden sacar. Yo mientras ustedes piensan voy a mirar el celular, así que los espero.
¿Se entiende? ¿Se ve qué pasa o no? Que con un menor volumen el porcentaje de control es más efectivo, digamos. Sí, primera impresión, sí. A menor volumen es más efectivo. ¿Y por qué piensan que pasa eso? Porque está más concentrado. Porque está más concentrado. En parte sí. Porque está más concentrado, puedes tener mejor efecto, que por ahí lo hemos mencionado antes, que hasta cierto punto el aumento de la concentración del producto en el agua mejora el efecto. ¿Y eso por qué? Está más concentrado, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo? ¿Qué se le ocurre con lo que estamos viendo? Bueno, yo les voy a explicar. En parte tiene que, esto que pasa con esta maleza y este herbicida, normalmente termina pasando con la mayoría de los productos. Si yo empiezo a bajar los volúmenes de agua, mejoro el control, como se puede ver acá, ¿bien? Lógicamente depende de la dosis, ¿bien? Entonces, si estoy bien con la dosis para la situación que yo quiero controlar, bajando volúmenes voy a mejorar mi efectividad. Miren cómo acá con 560 litros tenía un 13% de control y con 186 tuve, que vendría siendo la tercera parte, no lo he calculado bien, pero casi debe ser la tercera parte, por ahí tengo un casi 70% de control. En parte tiene que ver con que yo al bajar el volumen concentro en mi producto. Esta concentración tiene el efecto de que tengo mayor llegada, tengo menos pérdida de producto. El agua realmente que transporta el producto llega a mí. Seguramente 560 litros, no sé, una gran cantidad de esto se pierde por deriva, por volatilización, por chorreado, por un montón de cosas. Pero además de eso, está lo que estamos viendo recién. Mientras más cantidad de agua tengo en el tanque de mi pulverizadora, más daño posible tengo a los fitosanitarios que yo agregue ahí. ¿Se entiende? Esto es matemático directo. O sea, si tengo 560 litros versus 186, tengo mucha más posibilidades, tengo mucha más cantidad de agua que me van a estar dañando la misma dosis. Vámonos a 7. 7 litros del formulario comercial. Acá tengo 560 litros que me están dañando mi herbicida y acá tengo mucho menos agua que me está dañando mi herbicida. ¿Se entiende? Entonces, indirectamente termina a menor cantidad de agua afectándose menos producto en el tanque de pulverizadora. Recuerden que cuando yo armo un producto, normalmente a veces pasan inclusive hasta horas, horas, 1 o 2 horas, hasta que yo termino de aplicar como mínimo. O sea que pasa mucho tiempo. A veces quedan tanques llenos de un día para el otro, o sea, es bastante complejo el tema. Profe, Bueno, sí. ¿A qué hace referencia cuando dice el daño posible de la aplicación del fitosanitario? ¿Que se pierda o que haga daño a otro? Claro. Todo esto que veíamos recién, ¿se acuerdan? Y yo que les decía, el agua. El pH me afecta la estabilidad del producto. Y los iones presentes en el agua, que es la dureza, carbonato, sulfato, me van a secuestrar las partículas, las moléculas, perdón, las moléculas de mi herbicida, en este caso glifosato, van a formarse. Una vez que el glifosato se unió a un sulfato, a un cloruro, a un carbonato, queda inactivo. Bien, no está disponible para ejercer su efecto como herbicida. ¿Se entiende? Entonces, el efecto dañino del agua es ese. Es, en resumen, inactivar moléculas de mi herbicida.
Esa inactivación hace que yo, mientras más agua tenga en mi tanque, más posibilidad de inactivar tengo ese producto. ¿Se entiende la explicación? Sí, profe, claro. Entonces, por eso también andan muy bien las aplicaciones aéreas, las aplicaciones con dron, usan volumen de agua muy bajo. Y bueno, realmente el efecto en los productos es mínimo, digamos, no tienen daño. Acá hay un par de fotitos donde habla de glifosato, cómo afecta a un cultivo muy conocido que es la vid. Tenemos distintos síntomas: clorosis internerval, hojas amontonadas, eso es, se hace una copa que se llama, que son entrenudos muy cortitos, como un achapallamiento o un ayosetamiento se llama, que los entrenudos no se separan, bien, queda ahí frenado. Este tipo de coloración en la hoja, esta coloración clorótica amarilla muy marcada, es muy típico del glifosato. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? Vamos a seguir un poco más. Vamos con los inhibidores de la síntesis de aminoácidos, que son las sulfonilureas. Dentro de los inhibidores de aminoácidos hemos visto el glifosato, es el único producto dentro de los que inhiben la 5-enol fosfato shikimato sintasa, que es la enzima. Es el único producto que está ahí. Esa inhibición desencadena inhibición de aminoácidos, ¿bien? Este otro grupo que vamos a ver que es muy diferente, que son las sulfonilureas, que inhiben otra enzima, también desencadenan la inhibición de la síntesis de aminoácidos. Por eso están con el mismo modo, inhiben la síntesis de aminoácidos. ¿Bien? Ok. Vamos al producto. Quería comentarle algo de resistencia, pero después lo vemos, pero por ahí acá lo tienen fresco. El modo de este grupo, el modo es inhibir la síntesis de aminoácidos. ¿Bien? ¿De qué manera inhiben la síntesis de aminoácidos? Inhibiendo esta enzima, la ALS, la acetolactato sintasa. Lo que vimos recién, que era el glifosato, el modo es el mismo. ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de aminoácidos. El mecanismo es diferente, porque la enzima inhibida es otra y no es la ALS. Inhiben enzimas diferentes. Esto se lo aclaro porque cuando veamos resistencia vamos a ver que tenemos que cambiar de mecanismo de acción. ¿Bien? Bueno, sulfonilureas. La selectividad que se origina es porque hay una conversión a compuestos inactivos en cultivos tolerantes. O sea, hay cierta selectividad en cultivos y se da porque hay una conversión a otros compuestos en ese cultivo tolerante. O sea, por algún mecanismo, el cultivo tolerante convierte a las sulfonilureas en otro compuesto que no lo afecta. ¿Bien? ¿Se entiende lo que explico? Cualquier duda me paran en el chat, me escriben, por más básico que resulte. Bueno, rango de sensibilidades. Normalmente son muy altos los rangos de sensibilidades, 100 partes por billón o 0,1 partes por billón. ¿Bien? O sea, muy sensibles a estas sulfonilureas. La sulfonilurea es un grupo que a nivel cultivo general se utiliza mucho, ya vamos a ver, pero hay muchos cultivos en este grupo. Muchos herbicidas utilizan muchos cultivos. Se han determinado resistencia, habla de 28 especies, seguramente eso está desactualizado, pero es un grupo que ha generado muchas resistencias, las ALS, uno de los principales grupos. Se degradan por hidrólisis química y acción microbiana en el suelo. Bien. Y lo más importante, tiene que ver con esto, que está acá en negrita y en mayúscula.
En suelos con pH 7 a 7,5 requiere intervalo de 48 meses para la siembra de cultivos sensibles. Explíquenme ustedes qué significa eso, porque hasta el día de hoy en los exámenes cae gente que no sabe qué es eso, o no te lo dicen, o no te lo dicen como una característica. ¿Qué se les ocurre a ustedes con este grupo que te está diciendo eso? A ver, te empiezo a preguntar. Pasa que al no verle las caras. Sí. Primero, profe, determinar qué tipo de cultivo es lo que son sensibles a ese tipo de herbicida. Bien, Y bien. después, bueno, se puede utilizar o algún cultivo que sea resistente y pasado el tiempo se puede hacer la siembra del cultivo que nosotros queremos colocar y que es sensible a ese herbicida. Es lo que yo Sí, entiendo. sí, pero ¿qué pasa con el herbicida? ¿Por qué me dice esos meses? ¿Se entiende? Está bien lo que has dicho de los cultivos sensibles, pero ¿qué pasa con ese herbicida? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer todo eso? ¿Será que tiene como una gran absorción en el suelo? No, porque acuérdense que la absorción es un medio de inactivar el herbicida. ¿Se entiende? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la persistencia del herbicida en el suelo. Y acá yo quiero aclarar algo. Las sulfonilureas, como grupo, tienen un control parcial como herbicidas preemergentes. ¿Se entienden? O sea, son herbicidas que tienen actividad en suelo controlando malezas. ¿Se entiende hasta ahí? No son de lo más utilizados, pero tienen. Por otro lado, lo que le decía la clase pasada, está el hecho de que persistan en el suelo mucho tiempo. Y pueden persistir, obviamente, sin tener control de malezas en germinación, pero ser un gran riesgo para cultivos que son súper sensibles a estos productos. ¿Qué quiere decir? Que por más que no tenga actividad como controlador de malezas, puedo afectar cultivos que yo voy a hacer en la rotación, cultivos siguientes, cultivos que yo vaya a sembrar, cultivos sensibles, hay un listado de cultivos sensibles. Es un gran problema que tienen estos productos, ¿bien? Por eso está puesto ahí, que a esos pH de suelo, que justamente son los pH nuestros, se requiere 2 años, habla ahí, para la siembra de cultivos sensibles. ¿Por qué? Porque el producto persiste mucho tiempo. Y los cultivos, ahí hablaban recién, cuando mencionaban sembrar cultivos resistentes. La palabra justa sería tolerante, ¿bien? Por la resistencia genética. Entonces, sembrar cultivos tolerantes a la sulfonilurea, que se banquen las sulfonilureas. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de esto? Porque es importantísimo y es un concepto bastante utilizado en todos los grupos, pero bueno, acá se resalta por la característica de tanto tiempo, ¿no? Se los llevo un ejemplo. Cultivo sensible, espinaca, remolacha, acelga, lechuga, son súper sensibles. Entonces, si yo alguno de estos productos, que ahora vamos a ver que se usan en tomate, después de un cultivo de tomate, yo vengo y coloco un cultivo de estos, y el porcentaje de germinación va a ser muy malo, el crecimiento va a ser muy malo si es que nace, ¿se entiende? Entonces tengo que rotar con cultivos tolerantes o no sensibles a esta droga, ¿bien? ¿Profe? Sí. A mí me queda la duda, ¿por qué a ese pH sería? Por una cuestión de hidrólisis en el suelo. No hemos visto cuestiones vinculadas a características de suelo y demás, no quiero entrar en temas, pero pH 7 en adelante, hasta 7,5, 8, son los pH donde por ahí más disponible o menos degradación, entre comillas, va a tener la molécula del herbicida en el suelo, ¿se entiende? A pHs menores,
principalmente menores, mayores no tanto, pero menores. Aparte no hay suelos con pH mucho más alto de 8, 8,5. Pero sí hay suelos con pH menores a 7, 6, 5, hasta 4. A pH menores, esta inactivación del herbicida en el suelo es mayor. Por lo tanto, me lo degrada, entre comillas. Bien, es mucho más complejo. ¿Pero se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿qué productos tenemos? Quiero ver qué sigue. Profe, ¿y algún Sí. cultivo que sea tolerante? Y tomate. Todo lo que venga de plantín, todo lo que el origen sea de plantín, normalmente tiene mucho menos daño. ¿Bien? O sea, espinaca, lechuga, remolacha, acelga, todos esos cultivos de semilla son súper sensibles. Es impresionante. Cultivos tolerantes de nuestra zona. Zapallo, hasta con ciertos meses, ¿no? No, tenés que tener cuidado. Zapallo. Ajo, cebolla de trasplante. Cebolla de siembra directa, hay ciertos daños, pero son mínimos, no son importantes. Tampoco está muy bien cuantificado. Tomate, 100% seguro. Todo lo que son solanáceas, seguro. Tomate, pimiento, berenjena, 100% seguro. ¿Qué más? Bueno, ajo, cebolla, de lo que usamos nosotros, eso. No sé si me está escapando algún cultivo de nuestra región. Pero eso. De todas maneras, ustedes ponen ahí tablas de sensibilidad, de tolerancia, porque, bueno, es un tema importante, ¿no? Bueno, a ver, vamos a mencionar estos herbicidas que después los vamos a tocar en los cultivos con seguridad. Dentro de este grupo de las sulfonilureas, tenemos 3 productos importantes, 2 le diría principalmente. Alosulfurón, que es el nombre comercial Sempra, Rinsulfurón, cuyo nombre comercial es Titus, y Flazasulfurón, cuyo nombre comercial es Sumisoya, creo. Bueno, sí, no me acuerdo. Pero los 2 primeros son herbicidas, que los vamos a ver cuando veamos maleza en tomate, se lo voy a dar yo, que son selectivos para tomate. O sea, en función de la dosis y el momento, yo los puedo aplicar en cobertura total del tomate. Estas 2 drogas. Por eso les aclaro lo de la sensibilidad en el suelo y demás, porque se hace mucho tomate en nuestra región y se usa mucho todo herbicida. Flazasulfurón es un herbicida registrado. Estos son pre y post emergente. Bien, ya lo vamos a ver después, por eso no se los describo tanto. Y flazasulfurón es un herbicida utilizado en vid, registrado solamente para vid, con el objetivo de controlar en preemergencia. Tiene una residualidad elevada, o sea, en muchos días. Bien, inhibidores de la síntesis de aminoácidos, que son las imidazolinonas. Las imidazolinonas es otro grupo más que inhiben la síntesis de aminoácidos. Pero tienen el mismo mecanismo que vimos recién, y es inhibir la síntesis de la acetolactato sintasa. Inhiben la enzima ALS, ¿bien? Inhiben la misma enzima. O sea que las sulfonilureas y las imidazolinonas son de la misma familia prácticamente. Tienen alguna diferencia, pero inhiben la misma enzima. Bien, en nuestra zona no han sido muy ampliamente utilizados. Controlan dicotiledones e hiporasia. Se han usado mucho maíz, en soja, en cultivos no son de nuestra región. Inhiben el crecimiento de las plantas, se detiene inmediatamente el crecimiento, al igual que las sulfonilureas son translocadas en floema. Persistencia en suelo moderada a alta, al igual que las sulfonilureas son de persistencia elevada, como les mencionaba. Tienen degradación microbiana. Esto también es importante. Las sulfonilureas tienen hidrólisis química de acción microbiana. ¿Qué quiere decir? Que la degradación depende de la actividad microbiana.
Entonces, en suelos, los suelos nuestros son suelos que tienen, comparativamente con otros lugares del país, bajos contenidos de materia orgánica. Por lo tanto, tienen baja degradación microbiana, son suelos muy esqueléticos. Entonces, la velocidad de eliminación de estos herbicidas en el suelo es más lenta que en nuestra zona que en otras zonas. Bueno, acá están los productos, Imazapyr, Imazaquin. Hoy en día no hay ninguno de estos herbicidas se utilizan. Yo lo dejo porque por ahí puede haber algún registro o algo y está bueno conocer las imidazolinonas. Acá hay algunos daños. Clorsulfurón, que es una sulfonilurea, que no se las mencioné, pero acá hay un riesgo de intoxicación. Imazapyr es una imidazolinona. Simacina es otro herbicida que ya vimos anteriormente en la clase pasada. Hay signos de fitotoxicidad en vid. Bien, inhibidores de la síntesis de aminoácidos. Tenemos el glufosinato de amonio, otro producto que está solo, con el mismo modo de inhibir la síntesis de aminoácidos, es el glufosinato de amonio, que no tiene nada que ver con el glifosato. El nombre es glufosinato de amonio. Se comercializó como un regulador de crecimiento. El mecanismo es como dice acá, neutraliza la síntesis de glutamina, acumulándose amonio, e inhibe la fotosíntesis. Es un herbicida no selectivo que se aplica de manera postemergente. ¿Y cuál es la diferencia con el glifosato? Y que tiene mínima translocación. Bueno, era un herbicida que prometía mucho, pero la verdad que con la movilidad en la planta quedó fuera. Es un herbicida no selectivo, usado en frutales, en áreas no cultivadas, en forestales, y hay en realidad algunos materiales genéticos de maíz que son Liberty Link, que quiere decir que se puede usar el glufosinato de amonio porque son resistentes al glufosinato de amonio. Bien. En Estados Unidos se usa, está registrado en soja, en algodón, en canola. Las marcas comerciales son Basta y Liberty, acá también. Bueno, vamos a hacer un corte para cargar termo, preparar mate. Vamos a sacar la presentación. Así vamos al baño. ¿Y quiere ir al baño? Cargamos termo, mate. Bueno, preguntas, dudas de lo que estamos viendo, recomendaciones, aclaraciones. Fer, Coco, si están ahí, si quieren comentar algo. Bueno, dejemos este espacio para eso. Profe, yo tengo una duda. ¿Esos síntomas de glifosato persiste durante todo el ciclo de la planta? Los síntomas de intoxicación, ¿te referís? Exactamente. Bien, buena pregunta. Los síntomas de intoxicación van a depender del herbicida. En el caso del glifosato, recuerden, es un herbicida sistémico. Por lo tanto, la intoxicación en el cultivo también va a ser sistémica, también va a haber movilidad y se va a mantener. Depende de la cantidad de droga y el momento. Bien, no es tan fácil ni de explicar ni de conocer tampoco, porque yo no te puedo decir, mira, si te comiste una intoxicación te va a durar 1 mes y medio. No, eso es mentira. Va a depender de la cantidad de droga y del momento. El momento, ¿por qué le digo el momento? Mientras más actividad tenga mi cultivo intoxicado, ¿qué se refiere a actividad? Movilidad, que esté activo, más grave va a ser la intoxicación porque va a llegar a más cantidad de células donde va a ser su fitotoxicidad, pero a su vez también más rápido me voy a sacar de encima ese herbicida que está dentro de la planta. ¿Se entiende? Entonces, va a depender de eso. Yo te podría decir, una intoxicación leve, donde vos detectes algunas hojitas amarillas, algunas clorosis en algunas hojas parciales, en un par de meses, en vid, estamos hablando en vid, en un par de meses, 2, 3 meses,
vos deberías no tener nuevas hojas con la misma sintomatología, ¿no? Y esa planta no se va a morir. Para que una planta de vid se muera por una intoxicación con glifosato, no se va a morir por una deriva. Tampoco se va a morir porque te quedó un chupón, ¿bien? O un brote basal, como se llama, y vos entraste a aplicar con pantalla y te quedó un chupón o un brote basal y le metiste glifosato. Tampoco se va a morir la planta por eso. Se va a morir en el caso de que tengas una deriva muy grande, muy exagerada, o le apliques arriba de la vid, ¿entendés? Eso, ahí sí vas a tener muerte. Lo demás van a ser intoxicaciones, que como te digo, si es una intoxicación moderada a leve, en un par de meses, 2 o 3 meses, deberías sacarte de encima. También en las intoxicaciones es muy importante que la actividad de mi cultivo yo la favorezca. ¿Qué quiere decir? Si se me intoxica un cultivo que tiene déficit hídrico, le va a afectar mucho más y va a durar mucho más tiempo que un cultivo con estado hídrico óptimo. ¿Se entiende? Y así con todo. Si mi cultivo sufre otras cosas, le va a afectar más la fitotoxicidad y le va a costar más sacarse de encima el daño. Bueno, Gracias. así que, ok. ¿Algo más para comentar, para preguntar? De mi parte no, profe. Bueno, chicos, si no hay más nada, son las... Nos juntemos a las menos 20, pueden ser 20 minutos que tengo que llamar y demás, hacer varias cositas. 20 minutos, ¿les parece? 10 menos 20. Bueno, Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ok, Bueno, nos vemos a las menos 20.